Muy bien, en esta clase vamos a ver varias cosas, entre ellas las transformaciones, ¿no? Entonces hemos visto que para las pruebas paramétricas hay ciertos supuestos que se deben cumplir, que tienen que ver con la normalidad de los datos, la homogeneidad de las varianzas principalmente, ¿no? Si no se cumplen, ¿y por qué nos interesa que se cumplan estos supuestos? Porque las pruebas paramétricas son más poderosas que las pruebas no paramétricas. Entonces, en ese sentido, si no se cumplen los supuestos, pues nos queda todavía la opción de utilizar una transformación, volver a checar esos supuestos en los datos, y si se cumplen los supuestos, hacemos la prueba, pero con los datos transformados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuáles son estos? Un recordatorio. ¿Cuáles son estos supuestos que debe haber para nuestras pruebas? Bueno, su primer supuesto y el que no es ahora sí transformable es que nuestro diseño esté bien hecho y que nuestra muestra haya sido aleatorio en algún punto. Si queremos hacer sobre todo inferencias sobre una población, ¿no? Luego está la normalidad y la homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿qué es una transformación? Es un cambio que hacemos sobre los supuestos, sobre los datos, sobre nuestros datos colectados, que lo alteran a estos datos sin cambiar en realidad las propiedades que nos interesan. Es decir, si estamos comparando medias entre dos grupos, por ejemplo, ¿no? No va a ser que la media de uno sea más grande. Que si la media del grupo A era mayor que la del grupo B, la transformación no va a ser que la media del grupo A sea ahora menor que la del grupo B. Lo único que va a hacer, o sea, esta relación esta diferencia se va a mantener, pero lo que nos va a arreglar va a ser la normalidad de los datos o la diferencia que pudiera haber en varianzas. Pero las propiedades que nos interesan no cambian, ¿no? Eso es importante. Y entonces hay distintas transformaciones. Acá está ya mi chiste de la raíz. Uno de ellos es la raíz cuadrada, que la encontraron aquí en las calles de no sé dónde. Es esta transformación, la que tengo aquí, la segunda transformación. Está la transformación del logaritmo, la del arcoseno y la de la inversa, ¿no? Entonces, aquí las formulitas, estas son las fórmulas de las transformaciones. Nuestros datos van a estar acá en la X, ¿no? En la P. El arcoseno es una transformación que se usa cuando estamos trabajando proporciones, ¿no? La inversa por acá. Entonces les decía, la X son nuestros datos y lo que aplicamos son estas formulitas en los datos. Entonces, por ejemplo, el logaritmo, agarramos el logaritmo, que puede ser el natural o en base 10. Nada más tenemos que fijarnos qué logaritmo estamos utilizando. Y se aplica el logaritmo al X, a nuestros datos. Se le suma 1, ¿por qué? En caso de que haya datos que tengan un valor de 0, el logaritmo, perdón, no está definido en los ceros. Entonces sería, para eso se le suma un 1, ¿no? Lo mismo con la raíz cuadrada o con el inverso de 0 no está definido, entonces se le tiene que sumar ahí un 1, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar, si ven el SAR,
nos da algunas recomendaciones de cuándo utilizar este tipo de transformaciones. Nos dice, utiliza la logaritma si ves que tu desviación estándar es proporcional a la media. O sea, si tienes varios grupos y ves que mientras más grande es la media, más grande es la desviación estándar, entonces una transformación de logaritmo es adecuada. La desviación estándar también, la de raíz cuadrada también, cuando ya está proporcionalidad o cuando estás tratando con conteos, ¿no? El arcoseno, igual, desviación estándar proporcional a la media, estás tratando con, no tanto aquí conteos, sino más bien proporciones, ¿no? Entonces, esta es una proporción. Si conteos no es aquí, son proporciones. La inversa de desviación estándar proporcional al cuadrado de las medias, ¿sí? Entonces haces las transformaciones y vuelves a checar los supuestos. Si los supuestos ahora se cumplen, haces tu prueba paramétrica sobre los datos transformados, ¿sí? Muy bien. El análisis de varianza. Vamos a ver esta ANOVA, análisis de varianza de una sola vía. ¿Qué quiere decir que sea una ANOVA de una vía? Que vamos a tener aquí nuestra variable factor con 3 o más niveles y nuestra variable numérica, que puede ser con decimales o puede ser enteros, ¿no? Pero es numérico. Y esto es el que sea de una vía, quiere decir que solamente tiene una variable factor. Si tuviéramos otra variable factor, por ejemplo, no sé, localidad Golfo de México, Caribe y Florida, entonces sería una ANOVA de 2 vías, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita la más sencillita, que es la de una vía. ¿Cuál es la hipótesis nula de esta prueba? Pues que las medias son, depende cuántos niveles tiene mi factor, mu n, las medias son iguales en todos los factores. En este caso que tengo 1, 2, 3, 4 factores, 4 niveles para este factor, pues diría que la media de densidad de corales es igual a, de lobos es igual a la de Tuxpan, que es igual a la del medio, que es igual a la de anegada, ¿no? Que es esta de acá, ¿sí? Esa es mi hipótesis nula. Cuando hago la prueba, este es un resultado que me da en R, es la suma de cuadrados. No me voy a meter en cómo funciona la ANOVA, podríamos hacerlo, pero esta es una clase más práctica que otra cosa. Pero acuérdense que va a ser sumas de cuadrados de los diferentes niveles y las va a comparar entre ellas, ¿no? Para calcular un valor de f, y este valor de f tiene una cierta distribución asociada, y con eso ya podemos calcular las probabilidades, ¿no? El valor de f es esto, 187 entre 27, que es el cuadrado de el cuadrado promedio de la suma de cuadrados entre los residuales, ¿no? De mi factor entre el de los residuales. Y me da un valor de P que la reglita de oro, si es menor de 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Quiere decir que hay diferencias significativas. Entonces, acuérdense, tienen que checar los supuestos, que los supuestos aquí, la normalidad se puede checar sobre los residuales. ¿Qué son los residuales? Los residuales son la diferencia que hay entre el resultado del modelo y los datos observados.
Para calcular los residuales, generalmente tenemos que hacer la prueba antes de checar los modelos, ¿no? Entonces corremos la ANOVA, ya tenemos los residuales y checamos los supuestos sobre los residuales de la prueba. Y ya podemos entonces decidir si nos vamos de este lado o de este lado, ¿no? Entonces vean, residuales iguales y varianzas homogéneas. La paramétrica es la ANOVA de unas vías, la no paramétrica sería la Kruskal-Wallis. Está la posibilidad de hacer transformaciones y pasar por este proceso otra vez, ¿no? Ojo, cuando rechazamos la hipótesis nula de una ANOVA, como tenemos 3 niveles o más, hay muchas posibilidades. Está la posibilidad que mu1 sea diferente de mu2, pero mu2 es igual a mu3, ¿no? La media del grupo 1 es diferente de la del grupo 2, pero es igual a la del grupo 3. O todas las medias son diferentes. O mu1 es igual a mu2, pero mu2 es diferente de mu3, etc. Entonces, para saber en qué caso estamos, necesitamos hacer después de la prueba operaciones post hoc, pruebas post hoc, pues. Y para ese caso, pues unas de las más famosas son estas, las de Tukey, o hay comparaciones que solo comparamos ciertos niveles con, por ejemplo, con el DUNET, cuando hay un nivel que es un control, por ejemplo, y contra los demás tratamientos. Si estamos en el caso de la no paramétrica, hay pruebas que son como parecidas a la Tukey, y también hay pruebas parecidas al DUNET, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a ilustrar nuestra ANOVA? Pues generalmente haciendo mostrando los promedios con un intervalo de confianza. Si en el caso de que usemos la no paramétrica, hacemos una gráfica de cajas, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver relaciones entre variables. Regresiones y correlaciones. Vamos a empezar por la regresión. Entonces, en este ejemplo de aquí tengo la edad en días y el largo de las alas de un ave, ¿no? Puede ser, yo que sé, un albatros o un pelícano, lo que sea. Y entonces vemos, si lo graficamos, una variable contra la otra, esta variable que va a ser nuestra variable X independiente y nuestra variable Y que va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Pues porque el largo del ala depende de la edad del ave y no al revés, ¿no? Entonces aquí nuestra variable nuestra variable X controla de cierta manera lo que sucede en nuestra variable Y. Y bueno, vemos que es de una manera más o menos lineal, al menos dentro de este espacio de tiempo. Y a estos datos le podemos ajustar una regla, una línea que pase más o menos equidistante a todos estos datos, ¿sí? No equidistante, sino que minimice la distancia de todos estos datos a ella, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Se hace un ajuste por mínimos cuadrados, pero ¿qué se está ajustando? Se está ajustando esto. Esto de aquí es la ecuación de una recta, ¿sí? Si recuerdan ustedes de sus clases de geometría. Entonces una recta tiene una ecuación que y es igual a un intercepto, que este intercepto es el valor de y cuando x es igual a 0, ¿no?
O sea, si prolongo esta línea acá, cuando x es igual a 0, el valor de y estaría aquí cercano a 1, por ejemplo. Y tiene una beta, que es la pendiente, ¿sí? La pendiente nos dice cuál es el ángulo entre la horizontal y la recta de acá, ¿no? O sea, qué tan, si esta línea va por acá, o va por acá, o va más pronunciada hacia acá. Si beta es igual a 0, entonces la línea es una línea horizontal, ¿sí? Y bueno, X son los datos. ¿Cómo se hace el ajuste? Les digo, es por mínimos cuadrados. No lo vamos a ver en detalle tampoco, pero esto es lo que calcula la computadora cuando hace el análisis y va a tomar las distancias de los puntos a esa línea y va a tratar de minimizar esas distancias, ¿sí? Vamos a ver la pendiente, la beta. Como les decía, aquí una beta es igual a 0. Aquí la beta sería positiva. Y en este caso la beta sería negativa, ¿sí? La ordenada al origen, el alfa. Aquí hay 3 ejemplos de líneas con la misma pendiente, punto 27, pero diferentes ordenadas al origen, ¿sí? Entonces ven, aquí es punto 71, casi lo que les decía acá. Esta tiene una de 2, aquí toca 2, y esta una de menos punto 5, porque si prolongamos esta acá, estaría tocando el menos punto 5 por allá, ¿sí? La ordenada al origen. Aquí está un ejemplo con diferentes pendientes, ¿no? Dos pendientes positivas y una pendiente negativa. La pendiente, si fuera nula, pues sería la línea, una línea horizontal por acá, ¿sí? Ok. La regresión nos va a dar varias cosas. Uno es este R cuadrado, que nos indica el porcentaje de variación de Y, que explica X. O sea, mientras esto varía del 0 al 1, o de 0 a 100%, si todos los puntos, déjenme ver acá, si todos mis puntos caen sobre la línea, entonces ese R va a ser igual a 100. Mientras más dispersión haya alrededor de la línea, R se va a hacer más chiquito, ¿sí? Y esta es una de las cosas que vamos a probar que sea significativamente distinto de 0 cuando hacemos la prueba, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de la regresión? Pues que X fue medido con poco error, porque es nuestra variable independiente. Que Y es normal, aquí la normalidad solo va sobre Y, y que su varianza no cambia a lo largo de X. Que la relación entre X y Y es lineal, y eso se prueba con los residuales, ¿no? Mi hipótesis nula de la relación es que beta y alfa son distintos de 0. O sea, la pendiente y el intercepto el intercepto son distintos de 0. Beta a veces se le conoce al intercepto como beta y alfa como la pendiente como 0, ¿sí? Además hay esta relación como de causalidad entre mi variable X, que es independiente, y mi variable Y, que es dependiente, ¿sí? La relación inversa no es cierta. Por ejemplo, si estamos graficando las horas de ejercicio y la presión arterial, entonces las horas de ejercicio tienen un efecto sobre la presión arterial, pero no es al revés, no es cierto, ¿no? Sí. Okay. Cuando vemos los residuales de la regresión, estaríamos esperando ver algo parecido a esta figura, ¿no?
Si la varianza cambia con respecto a x, pues se vería un aumento así, o podría ser una disminución al revés, ¿no? O si hay, la relación no es lineal, pues también podríamos ver algo parecido a esto. Eh, o si hay una relación lineal de los residuales con esta cosa, pues veríamos con esta cosa, con la variable x, pues veríamos algo así, ¿no? Generalmente queremos que no haya ninguna relación evidente entre los residuales y el valor de x. Y además queremos que estos sean normales, ¿no? Bueno, luego está la correlación, que es, digamos, el primo chiquito de la regresión. También vamos a tener una variable x y una variable y, pero en este caso esta no es independiente y esta no es dependiente. Las dos son variables aleatorias, y podríamos ver x contra y o y contra x indistintamente, ¿sí? Aquí no hay ninguna relación de causalidad entre estas dos variables, ¿sí? La correlación puede ser positiva, puede ser negativa, o puede no haber correlación si no cambia el valor de una de las variables con respecto a la otra de manera lineal. Aquí estamos hablando de relaciones lineales. Para la correlación se calcula un coeficiente de correlación que tiene esta fórmula, y este coeficiente de correlación varía entre -1 y 1. Y de hecho está relacionado a mi coeficiente de determinación que vimos arribita acá. También se llama coeficiente de determinación. Y es r cuadrado. Y r cuadrado no es más que este r chiquito al cuadrado. Pero este se usa en la correlación, y al cuadrado se usa en la regresión. ¿Qué nos indica en la correlación? Pues nos va a indicar la fuerza de la relación y también si es positivo o si es negativo esa correlación, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos de la correlación? Pues tanto x como y deben ser normales y la varianza de ninguno de los dos debe cambiar a lo largo de x. La varianza de y no cambia a lo largo de x, como se pueden intercambiar, es lo mismo. O sea que al cambiar una variable, la otra debe mantenerse más o menos igual y no estar aumentando la variación, ¿sí? La hipótesis nula es que, en este caso, es simplemente que r es igual a 0. Este r, ¿sí? Que el coeficiente de correlación es igual a 0. Y acá, otra cosa importante es lo que les decía, que no hay una relación, x no es independiente y la otra dependiente, no hay una relación de causa-efecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí vimos entonces ANOVA, regresión y correlación, y en otro video les voy a mostrar cómo hacer un ejemplo de cada uno en R y en PAST.